Sayume Sí, un camino al autodescubrimiento. Muy bien, pues entonces, vamos a hablar brevemente por el tiempo, de manera general acerca de la prestación de servicios de atención médica específicamente a la comunidad trans. Y bueno, pues ojalá se lleven como una buena idea, ¿no?, con respecto al abordaje de la atención integral que requieren las personas trans. Y me gustaría empezar diciendo que la atención médica, aparte de servir, ¿no?, es decir, los profesionales de la salud elegimos esta profesión por un montón de razones, pero una de nuestras obligaciones principales es el servicio. Y para poder servir y atender a las personas se requiere voluntad para ello. Y la voluntad no es suficiente, ¿no?, pero la verdad es que es un gran paso. En este tema hace mucha falta voluntad. Y la gente que tiene voluntad, pues además, porque de buenas intenciones dicen que está hecho el camino al infierno, ¿no? Entonces la buena intención no basta, se necesitan acciones, se necesita conocer el tema, se necesita escuchar a las personas trans. Entonces, si me da tiempo, les voy a poner también un testimonio para dar voz a alguien que ha vivido en carne propia la atención médica. Entonces, bueno, yo he formado una clínica trans en red, en el área privada, y me tomó 10 años hacerlo, y ahí fue donde me di cuenta que la falta de voluntad no necesariamente era por la ignorancia, ¿no? O sea, yo en el 2005 pensaba que era ignorancia del tema, ¿no?, que era no saber quiénes eran las personas trans, pero me di cuenta que no, que en realidad, además de eso, porque no puedo omitir el desconocimiento del tema, también hay antipatía, apatía e indiferencia. Y solamente les voy a dar un par de ejemplos, ¿no? Tengo un paciente con hepatopatía, entonces me dirijo a un médico especialista en hígado y le digo, tengo un paciente, necesito referirte, tiene una hepatopatía y es una persona trans. El doctor me contestó, no me dedico a la medicina estética, y me colgó el teléfono, ¿no? Lo cual yo decía, bueno, no escuchó que lo estaba buscando por su especialidad, ¿no? Me parece que no. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. En otro momento hice un congreso en la ciudad de Hidalgo con un montón de médicos de diversas especialidades, y algunos de ellos me decían, es que yo puedo no atender a las personas trans haciendo uso de mi derecho de objeción de conciencia. Y yo le decía, sí, doctor, usted tiene razón, sin embargo está obligado a la referencia oportuna, y entonces para ello tiene que estudiar y saber quiénes son las personas que van a dar el trato oportuno a las personas trans. Y entonces para ello hay que saber identificar a las personas trans. Y tienen que identificarlas no solo las personas que van a llevar el manejo hormonal, sino absolutamente todo el personal de salud que labore en cualquier institución, y hasta desde el vigilante, camilleros, afanadores, etcétera. Es decir, todas las personas que están en una institución tendrían que identificarlas. Pero bueno, en lo que nos compete a los y las médicas, pues a través de la ficha de identificación no se debe de asumir ni el sexo, ni el género, ni la identidad de género, ni la orientación sexual, ni la expresión de género de las personas que acuden a la consulta. Se tendría que preguntar por el nombre registral, que es mejor conocido como nombre legal o el nombre asignado al nacer, pero se tendría que utilizar el nombre elegido con el que se identifica a la persona, preferentemente, aun cuando no haya hecho modificaciones a su nombre registral, y preguntarle cuáles son los pronombres con los que se identifica. Esto a las personas cisgénero nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque a mí me ven y me dicen Mayra y me hablan en A, no lo cuestionan, no lo preguntan, ¿no? Y entonces pues a mí me da igual. Pero cuando a mí me hablan en O, o cuando un hombre le hablan en A, entonces sí hay un problema, ¿no? Pues es lo mismo con las personas trans. Pues en la edad les pongo que la atención es desde la infancia. Hay que atender niños, niñas, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de mediana edad y adultos mayores, porque en todas las edades se encuentran las personas trans. Entonces, bueno, desde ahí ya pues pueden saber que todo el personal de salud tendría que estar involucrado. Y bueno, también para pues dar un ejemplo de la importancia que tiene la ficha de identificación en esto que estoy mencionando, acude una mujer trans a medicina preventiva del IMSS para ponerse una vacuna del tétanos.
y la enfermera le comenta es que tiene que hacerse el Papá Nicolau. Por supuesto, la mujer trans no le aclara absolutamente nada y ambas omiten, ¿no? O sea, como información, una quizá por ignorancia, la otra por miedo a ser mal atendida, discriminada y o violentada, como pasa muchas veces. Pero me parece que es obligación del profesional de la salud no dar por hecho ni asumir absolutamente nada, porque aunque esta mujer no va a requerir un Papá Nicolau, y es evidente, también es evidente que va a requerir otros cuidados a su salud, por ejemplo el seguimiento a la salud prostática, y eso pues lo tendría que saber el personal de salud. Entonces, después de identificar a las personas trans, porque pues las personas trans pueden ir a consulta por cualquier cosa por la que nosotros iremos al médico, sigue preguntar si existe disforia, y pues este es un tema importante en la medicina, ¿no? Porque la identidad no se ve, la salud mental no se ve y la disforia tampoco, y muchos médicos si no vemos, no, nuestros maestros no los decían, si en nuestro cerebro o en nuestros conocimientos no tenemos algo, no lo vamos a preguntar, no lo vamos a ver, no lo vamos a entender, no lo vamos a descubrir, ¿no? Entonces la disforia no se ve, hay que preguntarla. La identidad no se ve, hay que preguntarla. La salud mental no se ve, hay que preguntarla. Entonces es algo que tendría que estar en la historia clínica focalizada desde la primera sesión. Y bueno, la disforia con la que comúnmente se van a encontrar los y las médicas es la corporal. Pero es importante que ustedes sepan que hay otras dos disforias, que es la disforia psicoemocional y la disforia social. Pero bueno, me voy a centrar en la corporal, que básicamente, y resumiendo un montón de experiencias trans, es la persona trans se mira al espejo y dice, sé que soy yo, sé que es mi cuerpo. Ahí es en donde se tumba la idea de que nacieron en un cuerpo equivocado, ¿no? Sé que soy yo, sé que es mi cuerpo, pero no me representa. Otra forma de decirlo es, no estoy peleada con mi identidad, estoy peleada con mi apariencia, que no me representa frente a mí ni frente a otros. Entonces es ahí donde muchas personas trans, que no todas, van a buscar la confirmación física, que puede ser hormonal y o quirúrgica, porque es importante que sepan que no todas las personas la desean y no todas las personas la van a buscar, y hay personas que van a buscar solo algunas intervenciones y no todas. Entonces me voy a la Asociación Mundial Transgénero y Transexual, que es la WPATH. Sí, me gustaría decirles que esta asociación existe desde 1948, que es cuando Harry Benjamin describe el fenómeno transexual, así se llamó su libro, y funda una asociación que llevaba su nombre en el allá y en el entonces, ¿no? Que ven que estamos muy lejos de algo que sucede desde siempre. Y el día de hoy es la Asociación Mundial de Salud Transgénero y Transexual, a partir de la cual, después les cuento un poco, se crea la Clínica Condesa, o más bien el protocolo que tiene la Clínica Condesa. Entonces, hay algo muy importante que señala la WPATH en sus normas mínimas de atención, que además es importante que ustedes sepan que el del 16 al 20 de septiembre del 2022, en el congreso que se va a llevar a cabo en la ciudad de Montreal, se van a presentar la actualización a las normas mínimas de atención. Entonces hay que seguir eso, porque este protocolo va a modificarse muy probablemente. Entonces hay que darle seguimiento. Pero bueno, hay un anuncio que hace la WPATH y dice: el protocolo está al servicio de las personas, no las personas al servicio del protocolo. Y esto, aunque pareciera lógico, pareciera como, pues sí, ya todos lo sabemos, pues sí, suena bien, etcétera, en la práctica se tuvo que poner ese enunciado, porque médicos, psicólogos y otros profesionales de la salud querían acomodar a rajatabla a las personas en las cajitas otra vez, sin atender las necesidades que tenían las personas, ¿no? Entonces la WPATH menciona como siga en el protocolo, porque al seguimiento que se le ha dado del protocolo desde los 50,
La tasa de suicidios en esta población ha disminuido, aun cuando sigue muy alta. De hecho, es la más alta para todas las poblaciones hasta ahora. Se ha disminuido y se ha visto un bienestar. Entonces sigan el protocolo, pero no a rajatabla, y escuchen por favor a las personas. Entonces en la evaluación inicial se refiere a hay que identificar a las personas trans. Se sugiere la psicoterapia como se sugiere para la población en general, ¿no? El problema es que tenemos mitos y estigmas y también silencio con respecto a lo que es la salud mental, pero bueno, se sugiere para todas las personas. Y se sugiere que la persona trans viva algo que se conoce como prueba de vida real, mejor dicho, como confirmación o afirmación social, ¿no? Es decir, me presento como quien siento ser frente a los demás, para ver cuáles son las herramientas de afrontamiento a la violencia, a la discriminación, al rechazo, a las pérdidas, etcétera, y entonces acompañadas de la psicoterapia, pues entonces puedan pues llevar a cabo su confirmación, ¿no? Entonces se dice que hay, o sea, este es como el tiempo sugerido de 4 meses a 1 año, pero les vuelvo a repetir, no tiene que ser necesariamente así para poder iniciar la confirmación hormonal. ¿Por qué no puede ser necesariamente así? Porque muchísima gente, cuando inicia con la confirmación hormonal, justo le aumenta su salud mental y las herramientas que tiene para afrontar la confirmación social. Esto no aplica para todas las personas, pero sí para muchas, por eso es importante mencionarlo. Y al año se da, al año de la confirmación hormonal se sugiere la confirmación quirúrgica, pero otra vez en el hablar de no podemos poner a las personas al servicio del protocolo, les cuento un ejemplo muy claro. Un hombre trans que busca la mastectomía no tendría por qué pasar por 1 año de uso de testosterona, porque la testosterona no le va a hacer absolutamente nada a las mamas, por lo cual no necesita la confirmación hormonal para poder entrar a quirófano a la mastectomía. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Y la rectificación y cambio de documentación en el registro civil para su nombre registral puede ocurrir en cualquier etapa, es decir, los profesionales de la salud no podemos ni debemos condicionar el manejo de ningún tipo a personas trans, hayan o no hayan hecho algún proceso legal para el cambio de su nombre, puesto que tenemos otras herramientas para identificar a las personas trans. Entonces, en términos muy generales, la WPAD dice que el profesional de la salud tendría que determinar las razones por las que la persona busca ayuda profesional, porque puede ser solo que se quiere quitar la muela, ¿no? Otro ejemplo es que llegó un hombre trans, aquí fue a un centro de salud del gobierno de la Ciudad de México a solicitar un Papá Nicolau. Afortunadamente la doctora que la recibió estaba capacitada en el tema trans, le realizó el Papá Nicolau, pero después vino y cómo lo reportamos, porque no existe un indicador que diga hombres trans, ¿no? Entonces, si yo le pongo hombre, decía la doctora, pues mi directora va a decir, esta se equivocó, porque un hombre no puede tener Papá Nicolau, ¿no? Entonces, pues quedó registrado como mujer, porque pues nadie le iba a creer que se trataba de un hombre trans, porque hay que hacer un montón de cosas para que la gente entienda quién es un hombre trans. Psicoterapia para explorar su identidad y expresión de género, que aquí es en donde coparticipan los profesionales de la psiquiatría, facilitar el proceso de aceptación, evaluar y derivar para intervenciones médico-quirúrgicas, que ahorita vemos quiénes son los profesionales que están involucrados, el apoyo psicológico, y el apoyo en general se tendría que extender a los familiares, pero bueno, esto sé que ya es mucho pedido también. Y saber que las personas trans van a buscar apoyo psicológico y o médico, no relacionado necesariamente a cuestiones de género, sino a otros temas como cualquier otra persona. Entonces, bueno, resumiéndoles, yo no sé si ustedes saben de dónde surge la Clínica Condesa, pero no surge por un interés hacia la población trans en primer lugar, sino por los acuerdos que México tiene firmados para la atención al VIH. Entonces no sabían cómo reclutar a las mujeres trans con VIH para que no solamente iniciaran el tratamiento para VIH, sino que además
mantuvieran ese apego al tratamiento, y entonces a alguien se le ocurrió ofrezcámosle el manejo hormonal, y entonces pues sí nos sale barato, nos sale más barato que si no atendemos a las personas, y entonces vamos a hacerlo. Lo que la Clínica Condesa nunca vio venir es que no solo iban a llegar mujeres trans con VIH, sino mujeres trans sin VIH, hombres trans, y también iban a llegar niños y adolescentes. Entonces, bueno, pues como pudieron, porque es literal, y gracias a la voluntad de la directora, pues entonces se pudieron ir creando varias cosas, y lo que hoy existe es lo que ustedes pueden leer en el protocolo de atención que existe desde 2018, que es que la persona trans, después de la parte administrativa, pasa a salud mental para ser identificada, y revisar si no tiene comorbilidades psiquiátricas, que en esta población son muy altas, ¿no? Por ejemplo, depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno límite de la personalidad, conducta suicida, ¿no? Que son muy comunes por la violencia que viven en todos lados. Esto ya está demostrado y está dicho a nivel internacional. Y después de eso, ya que se descartan las comorbilidades, entonces pasa con un profesional de la sexología. Los profesionales de la sexología vemos y atendemos factores biopsicosociales, no nos limitamos solo a un área, y entonces es con quien la persona trans revisa la confirmación social, ¿no? O sea, quién es tu apoyo, quién sabe de tu condición, cómo te ha ido con eso, cuáles son las herramientas que tienes, familiares, sociales, laborales, académicas y o de pareja. Y entonces ya en ese momento se pasa que se elaboren los estudios requeridos, que les resumo, pues son obviamente hormonales, química sanguínea, biometría hemática, examen general de orina. Se les pide también, por ser la Clínica Condesa, pues el VIH, ¿no? O sea, como ITS en general, y también se les piden ultrasonido pélvico para descartar algunos estados intersexuales. Y entonces él empieza el manejo el manejo hormonal, y se les da seguimiento, y es hasta ahí donde llega la Clínica Condesa. Si requieren ser referidos hacia otros lugares, lo hacen, aunque no siempre hay buena respuesta. Sé que hay buena respuesta del Nacional de Psiquiatría, sé que hay buena respuesta del Navarro, sé que hay buena respuesta del Infantil de México, de ningún otro hospital hasta ahora. Entonces, la atención tendría que ser multidisciplinaria, no solamente es de un profesional de la salud. De hecho, hace poco en el radio me preguntaba la locutora: oye, Mayra, ¿quién es el profesional de la salud que tendría que atender a las personas trans? Y entonces yo me quedé callada un rato, porque de veras que a veces no entiendo tampoco, ¿no? ¿Por qué me hacen esas preguntas? Y le contesté, pues cualquier profesional de la salud tendría que ser capaz de atender a las personas trans, ¿no? Y entonces me dijo: bueno, Mayra, ¿tú sabes a qué me refiero? Le digo: no sé a qué te refieres, ¿no? Y aunque sí sabía, ¿no? Y seguramente ustedes también, ¿no? Bueno, el manejo hormonal. Pues el manejo hormonal tendría que ser por parte de un endocrinólogo. La realidad es que muchos endocrinólogos no quieren atender a las personas trans. Por desconocimiento de la salud mental, por desconocimiento de lo que es la identidad, no por desconocimiento de cómo funciona el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿no? Ni de lo que podría pasar por poner antiandrógenos o estrógenos, etcétera, ¿no? Entonces, pero es que no quieren atenderles. Y la WPAD también pone ahí: si el profesional de la salud cumple con los requerimientos de la APA, que son más o menos como las credenciales mínimas que tendría que tener un profesional de la salud, que les resumo un montón, que tiene que ver con conocimiento de género. Si es un médico que sabe hacer el manejo hormonal, en realidad no necesita ser endocrinólogo, más bien tiene que ser una persona que quiera atender y atienda bien a las personas, ¿no? Y entonces eso aplica para todos los profesionales de la salud que se podrían requerir, que básicamente son todos y todas. Pero bueno, o sea, como muy seguramente van a requerir del médico de primer contacto, que puede identificarles, ¿no? Ahí pues entra medicina familiar, los sexólogos, los psicólogos, los psiquiatras, ¿no? O sea, también los pediatras. Y ya después, pues endocrinología. Son como las credenciales mínimas, pero no necesariamente tiene que ser un profesional de la endocrinología, sino alguien que tenga la voluntad y que sepa del manejo hormonal. Y bueno, ya después los profesionales de primer contacto, que van a estar atendiendo a las personas para identificarlas, pues son todas estas personas, ¿no? Obviamente pues la paidoendocrinología también está involucrada aquí, y otras
pues sí, otras especialidades, ¿no? Es decir, un ortopedista seguramente no va a estar involucrado en el proceso de confirmación, pero eso es importante que sepa quién es una persona trans para poder dirigirse a ella y darle la atención adecuada. En urgencias, pues es un poco o un mucho lo mismo. Pero bueno, estos son los profesionales mínimos para lo que se marca en el protocolo. Y bueno, pues que sepan que pues hay un protocolo de endocrinología, hay un protocolo hasta de seguimiento de hueso, porque muchos endocrinólogos, por ejemplo, en infancias y adolescencias están preocupadas por el hueso. Entonces ya hay guías para el hueso de personas trans. Y bueno, aquí hay otro ejemplo de que no es necesario seguir el protocolo a rajatabla, ¿no? Es aceptable iniciar el manejo hormonal en quien no cumple el criterio 3 o cualquier criterio, porque vamos a evitar la automedicación. Digo, para los médicos no es extraño que la población se automedica en todos los temas. Bueno, pues este es otro. Entonces, pues a fin de evitarla y que puedan tener un buen seguimiento, pues se podrían saltar pasos o modificar la manera de abordaje, ¿no? Pero bueno, pues que sepan que hay criterios de elegibilidad que están muy bien descritos tanto en endocrinología, ¿no?, como en el manual que les comenté hace ratito. Saber que hay intervenciones reversibles, irreversibles y parcialmente reversibles, y que el Sistema Nacional de Salud cuenta con los medicamentos que se requieren. Yo sé que hay que hacer peticiones específicas y que tiene que haber indicadores específicos para la comunidad trans, pero los medicamentos están en el cuadro pues sí, hay unos que están en cuadro básico y hay otros que no. Por ejemplo, los análogos de la GnRH, ¿no?, o medroxiprogesterona para los y las adolescentes, testosterona, estradiol, los antiandrógenos, pues sí existen en el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, pues hablando de niñas, niños y adolescentes, las razones para suprimir la pubertad, pues básicamente es para cuidar su salud mental, ¿no?, para que evitar desarrollar las comorbilidades que les mencioné hace ratito, y porque la supresión pues es un freno de mano del desarrollo en donde se puede explorar desde el punto de vista mental y social su identidad de género antes de tomar decisiones parcialmente reversibles o irreversibles. Que se le evite someterse al estrés de los cambios puberales, porque les decía, la disforia no se ve, pero las personas trans la sienten y la describen como una hemorragia interna y dolorosa. Y bueno, pues podrían tener cirugías menos invasivas, y la supresión mantiene la sensibilidad a la baja de los órganos, mejorando los cambios corporales del inicio hormonal, ¿no? Es decir, cuando se quita el freno de mano y se inician las hormonas correspondientes, pues la persona recupera el funcionamiento del sistema endocrino. Y bueno, pues también está el manejo quirúrgico, también cuenta con sus criterios de elegibilidad y su preparación. La persona tiene que seguir firmando el consentimiento informado, que también pues tienen que conocer los y las médicas. Y bueno, les cuento que no solamente las personas trans van a buscar la cirugía de confirmación de órganos sexuales, ¿no?, que es lo que la mayoría piensa. De hecho, es lo último que buscan y a veces ni lo terminan de obtener. Pero bueno, sí está la vulvoplastía, la neovagina, la metioidoplastía, que yo sé, por ejemplo, de cirujanos del ABC que todavía no se realiza en México, pero es una exposición del clítoris para hacer un micropene, o más bien para exponer un micropene. La condrolaringoplastía, la mamoplastía, la mastectomía, ¿no? Y que sepan que también está la orquiectomía. Muchas personas trans, más que la vulvoplastía, buscan la orquiectomía, pues en la privada, para ahorrarse el gasto que tiene con el antiandrógeno, y se puede dar un buen seguimiento si tiene apego al manejo hormonal y pues todos los efectos adversos que se pudieran tener y todos los riesgos. Las personas tienen que conocerlas. También hay quien se hace la oforectomía y la esterectomía para evitar que esos órganos estén expuestos a la testosterona a largo plazo. Pues la cirugía de feminización de voz, que ya se realiza en México, por ejemplo en El Ángeles, junto al Español hay una clínica de voz. Yo conozco a 2 otorrinos especialistas en voz que ya la hacen, y pues pueden pedir o solicitar cirugías de feminización y masculinización facial y corporal
Pero les cuento que son pocas las personas que llegan hasta allá y no es lo primero que buscan, o sea, no es lo estético lo que buscan, sino lo que les comentaba hace ratito, en función a la disforia. Y bueno, pues no debemos de olvidar que van a tener que seguir su cuidado a la salud como el ejemplo que les di al inicio, ¿no? O sea, las mujeres trans tienen que empezar el examen clínico de mama y los hombres trans no pueden suspenderlo hasta que no tengan la mastectomía, ¿no? O sea, entonces se tiene que hacer la mastografía, ¿no? También se tienen que hacer el Papa Nicolau, hombres trans. Ginecología tiene como, y también está marcado en la WPAD como el seguimiento de Papa Nicolau y colposcopía se tiene que hacer de acuerdo al criterio del ginecólogo y al conocimiento que tiene con respecto a pues las enfermedades comunes del cuello, etcétera, ¿no? Se tiene que hacer el seguimiento a las enfermedades prostáticas en las mujeres trans y prevención y control de otras enfermedades.